Muy buenas tardes y bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena en este ciclo de conferencias sobre la ilustración y la cultura. Esta tarde tenemos una conferencia que es conferencia dedicada a la empresa y a la economía. Conjuntamente el título de la conferencia es Economía y Empresa. Para ello tenemos esta tarde aquí con nosotros, aquí a mi derecha, doña Ana Correa Medina, presidenta de la COES de Cartagena, licenciada en Derecho, experta en empresas y fiscalidad. Y a mi izquierda tenemos una sorpresa, que es la catedrática doña María José Portillo, que nos acompaña y que ambas nos van a poner en valor la economía de Cartagena, las necesidades y a dónde va a ir la empresa y qué necesitamos para seguir creciendo en esta tierra del Mediterráneo. Y sin más preámbulo, en primer lugar le doy la palabra a doña Ana Correa Medina. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente es una sorpresa que haya aparecido aquí un infiltrado que se llama María José Portillo, que es amiga mía y una muy buena amiga. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Murcia y doctora en Economía. Está especializada en fiscalidad, como no, y en presupuestos autonómicos y locales. Ha publicado más de 30 libros, más de 50 artículos, realmente es una auténtica eminencia en estos temas raros de lo que es la economía, ¿no? Y por eso le pedí ayuda y le dije: María José, tú que eres directora de la Cátedra de Economía y Ciencia Territorial de la Universidad de Murcia, vente y échame una mano a la hora de hablar de economía. Porque yo sé muy poquito de empresa, pero la economía realmente no es mi fuerte. ¿Y quién tiene el fuerte en la economía? Pues María José. Hemos planteado esto un poco como un diálogo, una serie de preguntas que yo le voy haciendo, vamos a ir hablando, porque entendemos que una ponencia así puede ser un poco dura. Hablar de economía y empresa a las 8 de la tarde puede ser bastante duro. Entonces vamos a ir haciendo preguntas y respuestas y vamos a hablar sobre el tema. Podéis interrumpir todas las veces que queráis porque lo que queremos es que sea un poco dinámico, ¿vale? María José, buenas tardes. Buenas tardes a Ana y a todos los demás, al presidente de la asociación y a todos los asistentes, y muchas gracias por estar aquí y además, muchas gracias por esta presentación que en absoluto merezco. Yo creo que Ana sí que está muy preparada y que es una persona que puede hablar, representa a los empresarios, o sea que sí que puede hablar mucho y con mucha propiedad de la empresa. Pero bueno, entre ambas intentaremos que resulte ameno, interesante y sobre todo plantear cuestiones que puedan atraer o que sean de actualidad o que uno se pueda estar planteando en la cabeza y que podamos aportar algún resorte adicional al que uno pueda tener como consecuencia de ver las noticias o leer un poco más o menos sobre todas estas cuestiones. Oye, María José, estamos en un mundo que se nos ha vuelto loco. Porque fíjate que empezamos con, aquí en la región de Murcia empezamos con las danas, después pasamos con una pandemia, después volvimos y teníamos follones con las materias primas y al final llega un momento en que uno no sabe dónde está. Y si tú no lo sabes como persona, ¿cómo lo va a saber una empresa? Entonces, por ejemplo, ¿cómo afecta la guerra de Ucrania e Israel a la economía global? ¿Cómo nos está afectando? Bueno, pues la verdad es que yo creo que está siendo un revulsivo espectacular. Si ya lo fue la pandemia y una crisis económica mundial a todos los niveles, como nunca pensábamos y como no sabíamos, como no se habíamos planteado en estas situaciones más, en una situación tan moderna como la actual, donde creíamos que esto ya era algo, un vestigio del pasado y que hemos tenido que ir afrontando como hemos podido, pero obviamente se contrajo toda la economía mundial. A partir de ahí, pues en principio cuando ya empezamos a evolucionar y a salir de esa situación y empezó a crecer la economía, al menos en el ámbito europeo nos encontramos con el problema de la guerra de Ucrania, de la necesidad de mantener la soberanía europea, de los conflictos que se han dado, además una guerra en Europa, justo en Europa, porque hasta ese momento habíamos tenido guerras en otros lugares, casi siempre hemos estado con guerras en África, en Asia,
Asia, pero una guerra en Europa nos afectaba especialmente a todos los europeos. A continuación y más recientemente tenemos el problema de Israel con Gaza, y todo esto está alterando a la economía global. Si ya la había alterado considerablemente y hasta unos niveles insospechados la pandemia, con todos los problemas que tuvimos y como estaba comentando Ana, de materias primas, de encarecimiento de las mismas, de dificultades de transporte, de dificultades de obtención de medios de producción, pues esto todavía ha supuesto un acicate adicional a los problemas que se estaban planteando. Y como consecuencia de todo ello, que tenemos una gran incertidumbre global, y yo creo que la incertidumbre global no es buena para los países, no es buena para las empresas y no es buena para nosotros como ciudadanos, que queremos tener más o menos claros cuáles son las reglas del juego y qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son nuestras previsiones. Pero para las empresas especialmente, porque necesitan una cierta seguridad, una cierta tranquilidad, porque en definitiva están tomando en muchas ocasiones decisiones de inversión a medio, a largo plazo, que pueden verse muy implicadas con la evolución de estas situaciones. Entonces yo creo que si tuviéramos que definir o que acercarlo con una palabra, sería principalmente la de incertidumbre. ¿Tú cómo lo ves? Sí, incertidumbre, pero fíjate, yo intento sacar siempre de todas las situaciones negativas pues algo positivo. Y al final lo que ha tenido, la repercusión que tiene toda esta situación de enfrentamiento entre países, lo que ha provocado es una fuerte inversión en la industria de defensa. Eso evidentemente es una oportunidad para las empresas a la hora de generar actividad económica y crear puestos de trabajo, pero además no podemos olvidar que todos los inventos estos que se crean, por ejemplo el microondas que se creó en la NASA, al final tiene una aplicación en el mercado civil. Entonces, ¿eso qué va a suponer? Pues va a suponer una nueva revolución y un nuevo avance tecnológico. Cuando surgen los drones, por ejemplo, al final los drones tienen un uso militar, que todos estamos viendo principalmente y se ha puesto a manifiesto en la guerra de Ucrania, pero también lo estamos viendo ahora mismo en uso civil. Por ejemplo, para ver el estado en que están las plantas en los campos, si están padeciendo sed, si están ya para recogerlas en el cultivo, se están utilizando drones en el sector industrial, por ejemplo, a los efectos de prevenir los riesgos laborales en las instalaciones industriales. Es decir, que todo esto al final lo que va a producir es un nuevo avance tecnológico. Si ya vamos avanzando muy rápido, esto va a ser un auténtico disparate. Y a todo esto, pues evidentemente la Unión Europea se ha visto la guerra en el corazón de Europa, en su propio corazón, y ahí ha levantado las alertas y ha dicho, vamos a hacer una inversión fuerte en la industria de defensa. Es decir, que tecnológicamente yo creo que Europa estaba un poquito estaba quedando atrás ante las potencias como Estados Unidos y China, y a lo mejor esto nos puede servir de acicate para volver a coger el camino de la tecnología. Claro, obviamente, a ver, yo creo que si hace unos meses, incluso un año, nos hubieran dicho que se estaba aumentando el gasto en defensa, probablemente hubiera habido muchas reticencias por parte de determinados sectores de la población, en el sentido de que no estaban de acuerdo con ese aumento del gasto en defensa. Si ahora, por ejemplo, el otro día en los premios de COE nos decían que habían aumentado el gasto en 30.000 millones, a nadie le extrañó, porque ahora mismo es necesario ampliar el gasto en defensa. Si el primer email se mandó entre militares, está claro que después todo eso va evolucionando y va aportando a la sociedad civil. Yo creo que nada es verdad ni mentira, ¿no? Todo tiene un prisma, son prismas en los cuales tenemos que ir viendo las partes positivas y como decía Ana, pues todo aquello que se ha aportado y que se ha generado como consecuencia de estas situaciones diferentes, especiales, y que nos han hecho cambiar en muchos aspectos, en el teletrabajo, en mil situaciones que antes no nos planteábamos y que ahora estamos verdaderamente casi en una etapa que tenemos una sensación de una cierta revolución, de un cambio
de paradigma, de cambios importantes dentro de la sociedad. Sí, porque fíjate que hasta hace unos años eso del teletrabajo pues era algo un poco que para los privilegiados, ¿no? Llega la pandemia, se pone en marcha, hay que regular el teletrabajo, pero el teletrabajo va acompañado de unos riesgos laborales, el teletrabajo va acompañado de cómo controlan la productividad del trabajador. Entonces, todo esto está suponiendo efectivamente una auténtica revolución. También se ha producido ese cambio de mentalidad pues con el gran abandono que se produjo en Estados Unidos y el que ha venido también a Europa. La gente ya se preocupa mucho más de decir yo quiero disfrutar de la vida el día de hoy porque mañana no sé qué va a pasar. Entonces eso hace que las condiciones en los puestos de trabajo cambien, que las empresas tengan que adaptarse, que haya una búsqueda de talento. Como hay soluciones de situaciones de teletrabajo, yo como empresa puedo buscar el personal en cualquier parte del mundo, con lo cual hay mucha más competencia, es más difícil retener el talento. Y bueno, y esto también puede ser que varíe también dónde voy a vivir yo. Pues yo a lo mejor estoy viviendo en Filipinas y estoy trabajando por una empresa española. Entonces todo esto, toda esta globalización por un lado, este cambio de paradigma, como tú dices, nos hace a las empresas tener que estar evolucionando y adaptándonos a la situación nueva de una forma muy, muy rápida. Porque las consecuencias pueden ser la desaparición de la empresa, vamos, evidentemente, si no es capaz de adaptarse. Claro, y además yo creo que esto va a ser una revolución muy importante, los llamados nómadas digitales, es decir, yo cojo mi ordenador y me voy a una isla paradisíaca y vivo allí y ya está, y desde allí trabajo, y yo creo que esto sí que está suponiendo una revolución importante. Y hay un tema que yo creo que va a tener mucha repercusión en el futuro, y ya me van a perdonar, pero claro, es que como me dedico a los impuestos, básicamente pienso mucho en ellos, demasiado quizás, pero todos los sistemas fiscales de todos los países están basados principalmente en el criterio de residencia. En función de dónde resides, pues tienes que pagar impuestos. Si resides en España, pues tienes que pagar, por ejemplo, por todas tus rentas mundiales, con independencia de dónde se produzcan. Y esto está basado en convenios de doble imposición. Hay un modelo de convenio de doble imposición internacional por parte de la OCDE, del cual han partido todos los modelos de convenio de doble imposición. Y los países se han ido adaptando, han creado sistemas de mecanismos para evitar la doble imposición internacional en atención a los criterios de residencia. Pero claro, ahora la residencia es otra situación. Ahora es más fácil deslocalizarse, porque antes, si tenías que trabajar en una empresa, pues tenía que vivir en esa ciudad donde estuviera la empresa, pero ahora no, ahora puedes vivir en cualquier otro sitio. Si vives en otro sitio, ¿dónde vas a tener que tributar? Y ahí sí que yo creo que se va a producir una revolución muy importante en todos los sistemas fiscales de todos los países. Es decir, que al final todas estas situaciones que parece que empezaron, que tenían solamente una vertiente, al final nos van llevando a un montón de situaciones derivadas que van a suponer cambios muy importantes, pienso yo. Sí, nos va a costar, va a costar. Porque fíjate que me planteo simplemente, si yo estoy trabajando para una empresa francesa, vivo en Alemania, ¿dónde cotizan por mí? ¿Qué pasa luego con la pensión de jubilación? Que si yo cambio de empresa a los 2 años y me voy a una empresa filipina trabajando desde Finlandia, o sea, se abre un mundo de posibilidades que aquí estamos acostumbrados todavía a que tú entras a trabajar en una empresa y casi que te mueres en esa empresa, o que cambias de empresa un par de veces en la vida. Y en Europa, que va mucho más avanzado que nosotros, están cambiando de empresa. Bueno, si no cambias cada 2 o 3 años es una cosa bastante rara. Entonces, evidentemente, pero vamos a pasar un poco de esto. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Cómo afecta la inflación tan alta que tenemos a las empresas? ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Es bueno o es malo? Bueno, yo creo que la inflación siempre es mala, ¿no? O sea, yo creo que eso ya lo tenemos todos en la cabeza. La inflación es la tasa de crecimiento del nivel de precios, y los precios han crecido considerablemente desde la pandemia. Se ha producido una crisis, sobre todo una crisis con las materias primas. Después hubo una crisis de oferta, y como consecuencia de todo eso, pues han ido encareciéndose los precios, y se aumentan los precios de las materias primas, se aumentan los costes de producción, se aumentan los
costes de producción aumenta el precio de venta y al final pues todos estamos viendo que cuando vamos al supermercado casi es más caro que irte a una tienda, a una boutique especializada, ¿no? Con respecto a los precios como han subido. Todo esto nos afecta absolutamente a todos los ciudadanos, pero también les afecta a las empresas porque algunas de ellas habrán podido trasladar los costes, pero otras para poder ser competitivas no habrán podido trasladar en su totalidad los costes el incremento de costes que se les ha producido como consecuencia de las materias primas. Entonces, esto sí que ha sido un problema importante y que se ha querido atajar, porque si nosotros tenemos ahora 100 euros y hay una inflación del 5%, eso quiere decir que el año que viene con esos 100 euros tenemos un 5% menos de dinero, podemos comprar menos cosas. Es decir, la inflación nos empobrece a todos. En términos nominales tenemos lo mismo, pero en términos reales la verdad es que tenemos menos. Y claro, como se ha sido muy consciente por parte de la Unión Europea que esto había que atajarlo sí o sí, porque era un problema que no nos iba a llevar a nada positivo, pues otra de las formas de tener en cuenta la inflación es a través de la oferta monetaria. Si hay un exceso de oferta monetaria, aumenta la inflación. Para reducir la oferta monetaria y sobre todo para que hubiera menos acceso a esa oferta monetaria, es por lo que también se han subido los tipos de interés. Ya, pero si resulta que yo tengo una inflación alta, cuando voy a comprar al supermercado, en vez de costarme la compra 100 euros como me costaba habitualmente, me cuesta 130, me suben los tipos de interés, con lo cual la hipoteca que estoy pagando se encarece. ¿De dónde saco el dinero para vivir? Te estás empobreciendo. Me estoy empobreciendo. Claro, te estás empobreciendo. Y entonces, como ciudadano, todos nos estamos empobreciendo. Yo lo extrapolo ahora al mundo de la empresa, porque la empresa también tiene sus préstamos, tiene su financiación. Evidentemente la inflación también le afecta porque le cuesta más comprar las materias primas. Fíjate, yo tengo, justo después de la pandemia, con todo el tema de la crisis de las materias primas, de una empresa que compraba determinados productos que venían de China, porque China, como fue la primera que entró en la pandemia, fue la primera que empezó a recuperarse. Entonces empezaban a venir los contenedores cargados de materias primas. Entonces, la que tú comprabas la materia prima, por ejemplo, el contenedor lo comprabas a 1.500 y salía de China. Y en el trayecto iba subiendo de precio. Y me decían, dice, el contenedor va por Italia, Ana. Entonces, de los 1.500 ya está en 2.500 euros. Y tengo que aceptar el cambio de precio ahora, porque si no lo acepto, el contenedor, pues a lo mejor ya no llega a España, se queda en Francia. Entonces tienes una situación de absoluta incertidumbre económica, porque no sabías la materia prima que tú estabas comprando, cuánto te iba a costar, ni si ibas después a poder repercutirla al cliente final. Esto se ha visto sobre todo también, por ejemplo, en las obras. Antes, cuando tú pedías un presupuesto para hacer una obra, pues la empresa normalmente te dan un presupuesto con una validez de 6 meses. Ahora el presupuesto que te dan es de 10 días, validez de 10 días. ¿Por qué? Porque no te puedes arriesgar a esa evolución tan sumamente rápida que están experimentando los precios. Porque claro, una vez que tú das el precio, o das el precio de una vivienda nueva, después no puedes cambiarlo porque es un contrato firmado. Entonces está produciendo un efecto muy negativo por esa inflación que estamos produciendo, pero aparte también a nivel de financiación, porque todos esos préstamos que estaban normalmente a tipo variable están viéndose incrementadas las cuotas. Y entonces entramos en materia de impuestos. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Suben o bajan? Aquí suben. Hemos crecido la recaudación. Yo creo que, a ver, en términos macroeconómicos, cuando tú tienes una exceso de oferta monetaria, pues entonces aumenta la inflación y entonces en el ámbito europeo se decidió que lo primero que había que hacer por encima de todo y costara lo que costara era reducir el exceso de oferta monetaria para rebajar la inflación. Era la forma de hacerlo. Y para reducir esa oferta monetaria lo que se podía hacer era subir los tipos de interés. Y Christine Lagarde lo dijo en algún momento, dijo, esto es una medida dolorosa, pero de este modo se iba a intentar controlar la inflación y se puso como objetivo número 1 intentar controlar la inflación para que los precios bajaran. Claro, pero el aumentar los tipos de interés tiene un coste muy elevado, para los estados, para las empresas y para las familias. Para los estados porque están muy endeudados, los países tienen una deuda pública espectacular.
cada uno de ellos. Y esa deuda pública genera intereses que hay que pagar, y si ha subido el tipo de interés, pues tendrán que pagar más. Ahora mismo con las letras del Tesoro, recordamos que en Madrid había colas para comprar letras del Tesoro, ¿no? Por la rentabilidad que estaban dando, rentabilidad que no estaba dando el Estado hace unos meses, pero que ahora, para poder mantener esa deuda, porque la deuda va venciendo y tienen que seguir renovándola, pues han tenido que subir los tipos de interés. Es decir, que para los países es perjudicial porque tienen que pagar una carga financiera superior. Para los ciudadanos que tenían su hipoteca variable, con tipos de interés variable, que además tenían tasas reales negativas, es decir, que el tipo de interés era incluso más bajo que el de la inflación, con lo cual es que realmente estaban haciendo un negocio obteniendo esos préstamos. Ahora han visto aumentar considerablemente los tipos de interés y se han visto bastante más ahogados. Y a las empresas les ha pasado igual, porque muchas empresas tenían un índice de endeudamiento bastante importante, era bastante habitual, era común, no es algo que haya pasado de manera aislada. Y claro, en muchos casos también tenían hipotecas variables, porque es que en términos reales los estaban financiando, les merecía la pena mantenerlos, y ahora se han encontrado con ese problema adicional. Claro, entonces pues tenemos, como decía Ana, por una parte inflación, por otra parte unos intereses más altos. Bueno, pues lo que se está intentando es controlar la inflación, porque una vez que ya se controle la inflación y cuando dejen el crecimiento de los precios no sea tan espectacular, entonces se espera bajar los tipos de interés. Entonces tendremos otra situación mejor, esperemos. Pero todo esto ha venido motivado porque cuando llega la pandemia nos encontramos con que empiezan a decir, te pregunto por ignorancia, desde Europa empiezan a decir, no, como viene la pandemia, la situación de paralización de las empresas, vamos a liberar dinero, que haya dinero, que fluya el dinero. ¿Todo eso es consecuencia de aquello o no? Una consecuencia, nunca hay una causa y una consecuencia, todo es siempre mucho más global. Lo que afectó considerablemente fue el aumento de los precios, sobre todo de las materias primas. Es que al encarecerse las materias primas, porque había menos, porque se había podido, por los problemas de transporte que hubo, etcétera, por todos los problemas que se generan en ese momento, a partir de ahí empezaron a crecer los costes. Y una vez que crecían los costes, crecieron los precios, y que seguían creciendo los precios, y ya como seguían creciendo los precios, seguía aumentando la inflación, y ya la medida fue: subo los tipos de interés, reduzco la oferta monetaria que hay en el mercado, porque claro, ya va a haber bastante menos personas que pidan préstamos, bastante menos empresas que pidan préstamos y que puedan tener esa liquidez, la reduzco, y como consecuencia de eso voy a conseguir controlar la inflación y la subida de precios. Ahí estamos, en esa dinámica, básicamente intentando controlar la inflación a través de los tipos de interés, y se supone que cuando la inflación esté controlada, que ya parece que se está controlando un poco, pues entonces ya bajarán los tipos de interés por parte de las autoridades. El problema son las empresas que se queden en el camino. Y los ciudadanos. Las familias también. Claro. Vamos a saltar, ¿qué tal te llevas con China y Rusia? ¿Qué papel están jugando en la situación, en la actualidad económica actual? ¿Qué pasa con ellos? Porque yo he oído que China tiene por ahí algún tema un problema con los chips que no llegan a Europa y al resto del mundo. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que China es una potencia mundial que hay que tener muy en cuenta, y que es la segunda potencia mundial ahora mismo. Nos puede gustar más o menos, pero es la realidad. Y además tiene una industria manufacturera muy potente, todo es made in China, prácticamente. Lo digo de broma, pero básicamente sí que hay una producción espectacular. Y además está muy preocupada por un control geopolítico mundial importante, y están trabajando en ello. Y además ellos han comprado mucha deuda pública de muchos países europeos, es decir, que es una potencia que no podemos perder de vista, y que está ahí, y que cada vez va a intentar tener un mayor protagonismo en nuestras vidas, y que está detrás
detrás de algunos episodios que se han podido producir y que se seguirán produciendo en el futuro, y además intentan también con una serie de controles, digamos, de la economía digital. Por lo tanto, es una potencia que está ahí, que está creciendo. Yo me acuerdo que hace unos años, ya hace unos cuantos años, Josep Piqué dio una conferencia, que fue la primera vez que yo puse el chip en Rusia, en China. No había pensado demasiado, y entonces empezó a enseñarnos cómo China había ido comprando todos los puertos estratégicos a nivel internacional, los estaba controlando, con lo cual estaba controlando el paso de mercancías. Si controlas el paso de mercancías, descubrimos que controlas las mercancías, como nos pasó durante cuando hubo el problema del canal de Suez, y ha ido controlando poco a poco diversas economías, y ahí está, y sigue creciendo, y cada vez tiene una mayor importancia. Rusia, por su parte, lo que tiene principalmente, bueno, pues también ha tenido siempre sus deseos hegemónicos, los está demostrando con la guerra con Ucrania, y en el caso de Rusia lo que tiene es mucho gas y mucho petróleo, es decir, que ellos tienen fuentes naturales espectaculares, de manera que con esos recursos han ido creciendo, aunque no hayan tenido un desarrollo como manufacturero, como por ejemplo ha tenido China. Sí que han tenido esos recursos naturales, los siguen teniendo. Ahora están luchando por una zona, no me acuerdo cómo se llama, por una zona del norte que está todo helado, que han hecho allí unas ciudades para intentar controlar todo aquello, porque tienen unos recursos naturales de gas espectaculares, y está ahí. Además quiere intervenir también en el orden geopolítico mundial. Y claro, cada uno de ellos tiene una forma de funcionamiento, cada uno de ellos tiene unas reglas de juego, digamos, igual que nosotros tenemos nuestras reglas de juego, pues en un ámbito democrático, etcétera, con todas las cuestiones positivas y negativas que podamos tener, pero tenemos una forma de vida. Dentro de Rusia también tienen otras valores, y los chinos también, y todos ellos están pugnando por tener una mayor parte de la tarta. Así que, pues no sé, ¿cómo lo ves tú, Ana? Yo fíjate, yo recuerdo que hace años, pero bastantes años, yo creo que 20 años, madre mía, que mal quedo, hace 20 años por ahí, en un curso que estuve, ya hablaba, uno de los ponentes que venía de Madrid, ya hablaba que China estaba comprando deuda pública a toda Sudamérica. Sí. Compró la deuda pública de Sudamérica, se ha metido en África, ha comprado en África, ha comprado en Europa. Hombre, y yo creo que ahora mismo China, hablamos de la segunda potencia, pero yo creo que ya es la primera potencia, y que detrás irá India. Sí. Y posiblemente después el desarrollo vaya hacia África. Entonces yo creo que en Europa tenemos que cambiar la forma de pensar, la forma de trabajar. Somos ya el anciano de la economía a nivel de que dice, bueno, pues nosotros somos los más mayores, somos el origen. En principio no quiero pensar de prepotente, no, pero al final somos el origen. Después pasó hacia Estados Unidos, se ha desplazado hacia Asia, y terminará en un futuro en África. Entonces tenemos que espabilar a nivel de ciudadanos europeos. Tenemos que decir, bueno, pues tenemos una estabilidad económica, pero tenemos que potenciar el desarrollo tecnológico, y tenemos que dejar de crear trabas al desarrollo de la actividad económica. Fíjate, ahora con el tema de la guerra de Ucrania, nosotros tenemos aquí unas normas para el sector agroalimentario muy estrictas, y una regulación, por ejemplo, de usos fitosanitarios espectacular. Con la guerra de Ucrania no había cereales que llegaran aquí, y tuvimos que empezar a traerlos de otros países del mundo que no tenían esas normas tan estrictas. Entonces a veces te planteas, bueno, nosotros somos un límite para el desarrollo de nuestra propia actividad económica, para el desarrollo nuestro de nuestras empresas, pero luego nos traemos el producto de fuera que no tiene esos límites. Estamos yendo contra nosotros mismos. Entonces un poco hay que empezar a trabajar y a pensar y a meditar realmente que todas las decisiones que se toman a nivel de Europa luego tienen una consecuencia, una aplicación práctica directa en las empresas
de nuestro entorno. No sé, la consecuencia no es a nivel de grandes empresas, normalmente es a nivel de las pequeñitas, que son las que más lo sufren. Quizá es un punto en el que debemos trabajar. ¿Y cómo ves tú la inestabilidad política que tenemos aquí en los últimos tiempos, aquí en nuestro país? ¿Cómo nos está afectando? Hombre, yo creo ¿Nos que afecta o no? ¿O nos da igual? Yo creo que mucho y nos preocupa, ¿no? Pero sobre todo, ya con independencia de que nos pueda preocupar más o menos en función de lo que nosotros podamos considerar, es que el problema de la inestabilidad política es que afecta a la estabilidad económica. Entonces, si realmente tú no tienes una estabilidad política, cuesta bastante que se puedan tomar determinadas decisiones, porque no es posible llegar a acuerdos, llegar a consensos, llegar a desarrollar las políticas necesarias. Yo creo que, por ejemplo, que un país esté parado un montón de meses nos cuesta mucho dinero a todos. Un país, una comunidad autónoma, un ayuntamiento, lo que sea, nos cuesta mucho dinero a todos porque no se están tomando decisiones que a lo mejor habría que tomar, porque no se pueden desarrollar políticas presupuestarias, porque vivimos en muchas ocasiones de los presupuestos prorrogados de años anteriores. A ver, es que si tenemos, cuando nosotros hacemos, pensemos en nuestra casa, cuando nosotros hacemos nuestro presupuesto doméstico para este año, ¿nos vale para el año que viene? Puede que sí, puede que no, porque puede que hayamos tenido gastos que hemos tenido que hacer frente a este año que el año que viene no vamos a tener que hacer, puede que hayamos tenido que hacer más inversiones este año que el año que viene no vamos a tener que hacer, y sin embargo, si nosotros cogemos y tal cual tenemos que aplicar el presupuesto que tuvimos el año anterior, eso crea muchas ineficacias. Y la situación que estamos viviendo de inestabilidad política también está influyendo a las empresas, también han aumentado las empresas, y eso me lo han dicho asesores fiscales, que han empezado a preguntar por la residencia en Portugal, ¿no? Esto ha ocurrido en los últimos tiempos. Y luego, por otra parte, si eres empresario y tienes una previsión de realizar inversiones a un medio plazo, te vas a esperar, o a un largo plazo, te vas a esperar a que la inestabilidad política sea menor para poder tomar decisiones, porque tú, en definitiva, necesitas una cierta estabilidad, necesitas unas normas, una seguridad para poder emprender, y que el resultado de tu inversión sea como consecuencia, bueno, de que te vaya bien o que te vaya mal, que hayas lanzado un buen producto, un mal producto, que seas capaz de controlar los costes, de poner un buen margen de beneficio, de desarrollar una política adecuada en tu empresa, una política económica. Pero si a todos esos factores internos, digamos, y necesarios para el desarrollo de cualquier actividad económica, le tienes que unir que no sabes qué va a pasar, o que no sabes cuál es la situación que se va a configurar, y las normas, las reglas de juego que te van a cambiar, indudablemente no es bueno. Yo pienso que eso no es bueno para ningún país. Yo, fíjate que por un lado, efectivamente la inestabilidad política afecta, pero yo no creo que sea tanto la inestabilidad política, fíjate, como la falta de conocimiento de qué partido político va a estar gobernando en determinado momento y cuáles son las medidas económicas que va a implementar. Porque claro, que antes hablábamos de que claro, si la inflación es alta, los tipos de interés son altos, pero me van a subir los impuestos de un día para otro sin que yo pueda planificarme como empresa adecuadamente, o pueda planificarme como familia, porque al final esto es lo mismo, la empresa, la familia, al final todos tenemos que planificarnos. Nadie puede gastar más de lo que ingresa, porque si no se va a la quiebra, tanto la familia como la empresa. Si de pronto me suben los impuestos, en el porcentaje que sea, o me incrementan los costes del personal, sin que yo lo tenga previsto, pues evidentemente me genera una situación con graves problemas de posiblemente de tesorería. Si tengo previsto hacer una inversión, normalmente pues igual no la hago, o me espero a decir a ver qué va a pasar. Claro, si yo me espero hacer esa inversión, no genero puestos de trabajo, no muevo la economía, no mueve el dinero, se queda todo apalancado, estancado, esperando a ver qué pasa. Entonces no hay esa alegría que suele decir en la calle, es que la gente no compra en los comercios. ¿Por qué? Porque está todo el mundo esperando a ver qué pasa. Con lo cual la economía lo que pasa es que retrocede, como retrocede también la actividad económica de las empresas, ¿no? Ahora estamos en una situación en la cual yo creo que a los economistas nos cuesta mucho ahora saber qué es lo que está pasando, porque están... Menos mal, porque estamos todos perdidos. Gracias.
No, pero es que es cierto porque realmente... bueno, pues hay algunos modelos que más o menos te pueden predecir las situaciones, pero es que ahora se están dando a la vez muchos factores que parecen contradictorios. Es decir, que, por ejemplo, suben los tipos de interés, pero luego también sin embargo, hay un gasto muy importante en, no sé, en servicios, por ejemplo, o en hostelería, etcétera, que dice que no están relacionados a veces con la situación que uno podría esperar de una recesión económica, o por ejemplo las estancias turísticas por nacionales, no me estoy refiriendo al comercio, a los extranjeros, que también se han incrementado considerablemente, están un poco relacionados con lo que decías tú, Ana, antes de, bueno, salimos de la pandemia con la necesidad de vivir hoy y el día, y entonces esa previsión que nosotros estamos acostumbrados quizás a ser más previsores, pues a lo mejor la hemos soltado un poco y entonces estamos viviendo un poco esa ambivalencia que al final genera una situación un poco complicada para explicar para los economistas. Bueno, los economistas no podéis explicarla, pero yo te la puedo explicar. Sí, vale, sí, perfecto. Te voy a explicar ahora mismo. Venga. Fíjate que estamos diciendo la situación económica no es buena, está incrementándose poco a poco el paro, hay una desaceleración económica que es evidente. Sin embargo, sales por la calle y tú ves las terrazas llenas y ves los restaurantes llenos. Claro, tú hablas con el sector hostelero y les preguntas, pero vamos a ver si esto ahí no. Dice sí, pero no hay consumo, Ana. Te sientas y tomas una cerveza que te cuesta €1,50 o €2 y a lo mejor te pides una tapita y te vas. Y resulta que esa cerveza que te estás tomando me la estás pagando con una tarjeta a plazos. A plazos. Efectivamente, el cambio de mentalidad, el decir yo tengo que disfrutar del momento, del día a día, porque yo he descubierto una cosa, yo en la pandemia me ha enseñado una cosa, que es que yo necesito los bares en mi vida, o sea, los necesito pero como el vivir. Y yo soy de una terraza, sentarme y tomar una cerveza, es algo que yo nunca había disfrutado y ahora, vamos, estoy encantada de la vida, de lo he descubierto, ¿no? Pero como yo, pues el resto de la gente, todos tenemos necesidad de disfrutar y de aprovechar y estar con amigos y disfrutar de la vida y el tiempo. Entonces, si yo tengo que pagar una cerveza, fijaos lo que digo, €1,50 de una cerveza con una tarjeta a plazos, ahí está la solución. Que las emociones son las que nos dan la vida y tenemos que mantenerlas a pesar de que luego no sé cómo llegaremos al final de mes o si no estamos haciendo una pelota cada vez más grande en el patrimonio de las familias. A nivel empresarial esto se cuida mucho más, pero las familias normalmente este control es más complicado. Y, oye, ¿y esto de las empresas familiares, para qué sirven en la economía nuestra? Son el eje vertebrador de todo, yo creo que son básicas y esenciales. Como todos sabemos, el 98% de las empresas son empresas familiares, son las que están manteniendo este país y además en el ámbito de la Unión Europea también son las empresas familiares, son fundamentales, son las que aparece el emprendedor que tiene con esa fuerza, con esa gana, con esa temeridad a veces yo pienso, pero una temeridad en el sentido sano, porque me da mucha envidia, ¿no? La gente emprendedora que empieza, bueno, pues yo tengo la fuerza suficiente para poder llevar y para poder arrancar todas estas actividades y además tienen la fuerza, tienen la habilidad de llegar a desarrollarlo y crean su empresa y crean puestos de trabajo y mantienen a su familia y mantienen a un montón de familias y van creciendo y de hecho en la Unión Europea se han hecho varias directivas para defender y para preservar las empresas privadas y lo importante que es no solo la creación, sino el mantenimiento de las empresas, el establecimiento de beneficios fiscales para la transmisión de las empresas, porque antes en muchas ocasiones se quedaban por el camino cuando había que transmitirlas por el tema de impuestos, pues se han establecido beneficios fiscales para que no sea tan complicado. También se han argumentado o se han estructurado instrumentos que pueden servir, como puede ser el protocolo familiar, para mantenerlas y para preservarlas en segunda, en tercera generación, porque sí es cierto que
Hay algunos problemas en segunda, en tercera generación para el mantenimiento de estas empresas familiares, pero yo creo que hay que mimarlas, cuidarlas y entenderlas muy bien, porque la idiosincrasia de las empresas familiares es distinta a la de una compañía cualquiera. Que está en una empresa familiar, está conviviendo la familia con la empresa. Están siendo muy importantes las relaciones que se establecen entre familia, empresa, negocio, con lo cual yo creo que deberíamos mimarlas especialmente, porque si son el 98% del tejido empresarial español, pues son en definitiva las que están aportando puestos de trabajo, y si están aportando puestos de trabajo, están generando riqueza para el país. Pero entonces, que las empresas familiares, ¿qué hacen con el dinero que obtienen con los beneficios? ¿Se lo quedan y lo distribuyen entre todos los miembros de la familia? ¿Reinvierten? ¿Qué hacen con eso? Aparte de pagar impuestos, evidentemente. Bueno, yo creo que lo sabes tú muchísimo mejor que yo, pero básicamente... No quiero que me lo digas. Muchísimo mejor que yo. Pero realmente las empresas familiares principalmente lo que hacen es reinvertir todo lo que consiguen, y sobre todo para crecer. Están ahí reinvirtiendo, es más que en ocasiones no tienen el suficiente cuidado para preservar el patrimonio personal y separarlo del empresarial, que eso es básico y esencial para poder seguir adelante, y para si en un momento determinado pues las cosas vienen un poco más complicadas, tener esa tranquilidad. Pero yo creo que cualquiera que conozca a un empresario familiar sabe que está deseando conseguir 100 porque quería hacer una inversión y lo necesitaba, y con eso va a poder crecer, y con eso va a poder mejorar su estructura productiva, y con eso va a poder contratar a un trabajador, o va a poder meterse en algún proyecto más innovador, etcétera. Es decir, hombre, también tendrá que retribuir a los socios, pero principalmente yo creo que el camino de las empresas familiares es principalmente crecer y con esos beneficios intentar mantener la empresa y hacer y procurar un crecimiento adicional. ¿O no, Ana? Que estás viendo empresas familiares todos los días. Sí que es cierto que se reinvierte. Yo el otro día estaba hablando con un gran empresario de aquí de Cartagena y me decía: nosotros nos repartimos dividendos. Nosotros tenemos puestos todos un sueldo, toda la familia, cada uno tiene su sueldo puesto y vive de su sueldo. Y de reparto de dividendos nada. Esto es para reinvertir todo, y todo se reinvierte en la empresa para continuar comprando maquinaria más avanzada tecnológicamente, ampliando instalaciones y manteniendo su nivel de actividad económica, creciendo. O sea, que es evidente que cuando hablamos de gravar aún más a las empresas, hay que tener en cuenta que no se reparte el dinero. Y la imagen que quizás tenemos del empresario, me acuerdo de las películas que yo veía en blanco y negro, esa del empresario que iba en el Mercedes con el puro fumando, sacando el brazo por la ventanilla, ¿no? Eso no existe, esa figura, eso no existe. Hace muchísimos años que ya desapareció. Tenemos empresas familiares, tejido empresarial español está compuesto de muchas empresas pequeñitas que realmente les cuesta más trabajo sobrevivir y llevar el día a día y mantener ese puesto de trabajo, esos 2, 3, 4, 5 puestos, porque siempre estamos hablando de muy pequeñas empresas, que ese empresario, esa imagen icónica que tenemos del puro y del señor en el Mercedes, ¿no? Entonces creo que deberíamos cambiarlo, pero vamos a bajar a la tierra. Vamos a hablar de la región de Murcia, de dónde estamos aquí nosotros ahora, de cómo afectan las cuentas públicas al desarrollo económico regional. Hombre, yo creo que es un rollo, pero cuéntame algo. Bueno, a mí es que ese tema me encanta, o sea que fíjate, a mí me has dicho algo, o sea que los vamos a aburrir a todos entonces. Vale. Hombre, yo creo que es muy importante las cuentas públicas, porque pueden ser verdaderos tractores del desarrollo privado, y porque pueden hacer que mejore considerablemente nuestro bienestar o no, como ciudadanos y como empresa. Como ciudadanos, porque si nos prestan determinados servicios, si nos los prestan de una forma ágil y nos los prestan de una forma eficiente, pues nosotros nos podremos ver beneficiados. Pero yo creo que las empresas también, porque si los presupuestos públicos de cualquier entidad, me da igual de la que sea, son capaces de realizar inversiones que por sí solo el sector privado no puede hacer, o que no se pueden desarrollar, o puede colaborar con el sector privado en la colaboración público-privada que tanto se demanda y que tan difícil resulta en muchísimas ocasiones,
puede incentivar considerablemente el desarrollo de cualquier territorio. Si tú tienes unas buenas infraestructuras, probablemente tendrás más turistas, y si tienes más turistas, pues podrás tener más empresas que se dediquen a cubrir las necesidades de los turistas, y crecerá tu actividad económica en ese territorio, y por lo tanto habrá más empleo, más puestos de trabajo y más riqueza. Yo creo que son esenciales y que en muchas ocasiones no les dedicamos la importancia que tienen las cuentas públicas y a qué se dedica el dinero, porque al final el presupuesto público, como su propio nombre indica, es público, y es público porque nosotros hemos aportado con nuestros impuestos los ingresos. Bueno, parte también se han endeudado, pero hemos aportado los ingresos necesarios para poder llevar a cabo ese gasto público. Y ese gasto público a veces se cuenta, pero parece que como que va con otro, ¿no? Pero es muy importante porque nos está afectando a nosotros como ciudadanos todos los días y en todos los momentos, con lo cual una adecuada política de gasto público puede hacer que los ciudadanos vivan mejor o peor en cualquier país. Yo creo que es esencial, y que deberíamos, cuando nos hablan de los presupuestos, pues se han aprobado los presupuestos, vale, pues deberíamos echarle un vistazo a decir, vale, ¿cuánto se va a dedicar, no sé, a educación, a sanidad, a servicios sociales, a desarrollar infraestructuras, a cualquier tipo de actividad, para saber un poco por dónde nos movemos? Yo creo que en la medida en que eso se haga bien, eso puede aportar muchísimo al desarrollo económico de cualquier territorio. Pero fíjate que a mí el otro día me comentaban, no sé si era verdad o no, que el 85% del presupuesto regional se gasta en sanidad directamente. O sea, yo recibo 100, es un ejemplo, ¿no? Me invento la cifra, recibo 100, 85 se van directamente a sanidad, y con los otros 15 tenemos que pagar pues educación, infraestructuras y todo, claro. Efectivamente, como acabas de decir, entonces el déficit de infraestructuras que tenemos aquí en nuestra comarca, por ejemplo, la falta de la llegada de la alta velocidad o del corredor mediterráneo, o una movilidad correcta a nivel de servicio público de transporte, porque cuesta mucho trabajo llegar de Cartagena, por ejemplo, a San Javier o a Torre Pacheco, al final las combinaciones son malas. Todo eso está lastrando el crecimiento económico de nuestras empresas, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, el gasto en sanidad y en educación ocupa la mayor parte del presupuesto de cualquier comunidad autónoma. Claro, ya eso quiere decir que las posibilidades de maniobra que tienes, si la mayor parte del gasto ya lo tienes comprometido, son mucho menores. Pero con ese mucho menor, bueno, a lo mejor se puede dar una vuelta a intentar mejorar la eficiencia del gasto público, yo eso siempre lo digo, pero nadie me hace caso. Pero creo que es imprescindible mejorar esa eficiencia del gasto público. Pero eso de la eficiencia del gasto público, ¿eso qué significa? Eso significa, es como imagínate en tu casa, tú tienes 100, ¿no? Y dices, con estos 100, ¿qué hago? Pues te lo puedes dar. Bueno, pero a lo mejor necesitas dedicar pues 50 de copas, pero los otros 50 a vestir o a comprar o a pagar la hipoteca. Y si las cosas vienen mal dadas, a lo mejor tampoco pueden ser los 50 de copas, sino que tienen que ser 30, pero tienes que tener una estructura. Y si a lo mejor has destinado, por ejemplo, pues 20 a calzado y ropa, pero resulta que te has gastado 10, el año que viene no vuelvas a presupuestar 20, presupuesta 10 o 12 y dedícalo a otra parte que te ha faltado. Entonces, sí que es importante, igual que podríamos hacer eso y podemos pensar en nuestra casa en esa situación, también lo podemos pensar a nivel de presupuesto. Entonces, cuando se desarrollen las políticas de gasto, cuando veas que hay ineficiencia, pues porque realmente eso puede producir, no por ninguna situación excepcional, sino porque a lo mejor, imagínate, pues has presupuestado que vas a tener un montón de niños de una determinada edad y luego resulta que hay menos. Y a lo mejor tenías puestos ahí un montón de efectivos para poder hacer frente a eso y hay menos, bueno, pues coge ese dinero y el año que viene no repitas presupuestos si sabes que eso ya se ha modificado, ¿vale? O a lo mejor este año tenías que cubrir 3 tejados de 3 colegios, pero el año que viene no hace falta. Entonces coges, en vez de volver a presupuestar 3 tejados de 3 colegios, pues coge eso y lo vas a hacer así. O, por ejemplo, otras medidas de eficiencia del gasto público se pueden tener, la centralización de gasto, es decir, hay veces que en las administraciones cada una compra determinadas cosas, por ejemplo, equipo de informática,
informáticos o cualquier otra cosa, ¿vale? Pues centraliza esas compras, porque si tú las centralizas y compras en mayor cantidad vas a pagar menor precio. Cuando digo eficiencia del gasto público me refiero a todo eso y a muchas más cosas que se podrían hacer y que seguro que a cualquiera de nosotros se nos ocurren, que se pueden realizar en nuestra casa mismo y que las llevamos a cabo en todos los momentos. Ay, pero entonces se me ocurre una pregunta que yo sé que no tienes en el guión, pero da igual, yo sé que me la sabes contestar. Entonces, cuando yo veo en un presupuesto que se destinan 100.000 euros a comprar este bolígrafo y resulta que al final del año no se ha comprado el bolígrafo, ¿ese dinero qué pasa? ¿Dónde está? Nada, no está. ¿Cómo que no está? Pero vamos a ver, ¿tendré más dinero entonces que sonería? Eso me he preguntado muchas. O sea, yo No, entiendo. no. Si yo en mi casa o mi empresa digo, vamos a ver, tengo que comprar un paquete de folios y no lo compro porque al final no lo he necesitado, tendré el dinero del paquete de folios en mi cuenta del banco, ¿no? No tiene por qué. O sea, tú Y se piensas podrán invertir que... en Vamos eso, a ver. o que se lo gastan en otras cosas. ¿Cómo funciona? Te estoy poniendo un compromiso que me estás mirando de una forma. No. Vamos a ver. En primer lugar, tienes que ver, una cosa esto es muy importante y la gente no lo suele saber. Una cosa son los presupuestos y otra cosa es la liquidación de los presupuestos. Cuando a nosotros nos cuentan, nos salen y nos cuentan, se han aprobado los presupuestos del Estado, de la comunidad autónoma y se va a gastar tanto en no sé qué, tanto en no sé cuántos y tal. Vale, esos son los presupuestos. Pero otra cosa diferente es la liquidación de los presupuestos. De verdad que se ha gastado. Porque hay veces que no se pueden llevar a cabo las operaciones por lo que sea. Pues a lo mejor porque habías previsto tener pues un gasto personal de 100 y luego resulta que el gasto de personal es de 80. ¿Vale? Entonces, una cosa es los presupuestos y otra cosa es la liquidación de los presupuestos. Nosotros siempre tendríamos que ver la liquidación de los presupuestos, que nunca se ve. Eso solo lo vemos los que estamos un poco ya piradillos, ¿no? Que estamos ahí en el tema y que realmente nos preocupa bastante el tema de la liquidación de los presupuestos, porque tú habías previsto unas cantidades, pero puede que no se gasten. Si no se gastan, a lo mejor no te has endeudado tanto porque no has necesitado esas cantidades. Es decir, tú tienes un presupuesto, tiene un estado de ingresos y un estado de gastos, ¿no? Vale, ¿qué ingresos puedes tener un presupuesto? Pues tú tienes los procedentes de los impuestos, los procedentes de por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, imagínate los presupuestos del Ayuntamiento de Cartagena, ¿vale? ¿De qué se nutren los presupuestos del Ayuntamiento de Cartagena? Pues se nutren principalmente de los impuestos locales, ¿vale? De la participación que tiene el municipio de Cartagena en los tributos del Estado, que le dan una pequeñísima participación, pero le dan una participación en los tributos del Estado, de las transferencias que le pueda hacer la comunidad autónoma, el Estado o Europa a Cartagena, y también se nutre de la deuda que pueda... Bueno, también se puede nutrir, pero es que es muy poquito, ¿no? Si tiene, imaginaos, un edificio, lo tiene alquilado, pues de los ingresos que le procedan. Y de la multa de la hora. Y de mis multas de la hora. También se puede nutrir de la venta. Imaginaos que esto sea del Ayuntamiento de Cartagena y decide vender el inmueble, pues eso también sería otra posibilidad de obtención de ingresos, y también puede ser de la deuda. Pero si has presupuestado algo y no te lo gastas, pues entonces a lo mejor te has endeudado menos. Ya está. Y lo has resuelto. El año que viene me voy a ver yo la liquidación de los presupuestos. Es fundamental. Voy a empezar a estudiármelo. Vale. Fundamental. Bueno. Una cosa es lo que dicen que se van a gastar y otra es lo que de verdad se gastan. Y te llevaría verdadera sorpresa entre lo que dicen. Principalmente hay unas partidas en las cuales te llevaría unas sorpresas espectaculares, que son las relativas a las inversiones reales. Es decir, lo que dicen que van a invertir y lo que realmente invierten en infraestructura en general. Ahí te llevarías una sorpresa importante, porque en el resto probablemente no, gasto de personal, gasto en bienes y servicios, no te lleva demasiado, pero en inversiones reales, el capítulo 6 de inversiones reales de gastos, ahí sí que te llevarías. Voy a empezar a estudiar. Bueno, y para terminar y no cansar más, ¿tú de qué manera crees que las pymes pueden tener un impacto positivo en la comunidad y en la calidad de vida de las personas?
Con esa ya solo podíamos pasarnos ya otra hora más, ¿no? Bueno, yo creo que son imprescindibles. A ver, las pymes forman parte de nuestro tejido, de nuestra propia idiosincrasia, y yo creo que las tenemos que cuidar y mimar, porque pero aunque solo sea egoístamente, porque en la medida en que tú apoyes a una pequeña y mediana empresa, te estás ayudando a ti mismo. Porque estás ayudando a que tú o tu vecino tenga un puesto de trabajo, y si tú o tu vecino tienes un puesto de trabajo, pues podrán hacer determinadas cosas, podrán pagar impuestos y todos podremos vivir mejor. Entonces yo creo que es esencial intentar desarrollar, o por lo menos favorecer, que a todas aquellas iniciativas empresariales que haya se desarrollen, se lleven a cabo. Ahora mismo hay un montón de apoyo a las startups, a las oficinas de emprendimiento. Yo creo que todas esas actividades que van a llevar al final al desarrollo de empresas y de pymes son básicas. Es que son al final, si nos damos cuenta, es que es de lo que vivimos realmente, de lo que aportan las empresas, porque el Estado aporta porque lo aportamos nosotros, pero si lo aportamos es porque ganamos dinero porque trabajamos probablemente en una empresa. Entonces yo creo que es básico. No sé si es demasiado vehemente mi propuesta, pero es que es real. No, entonces a mí lo que se me crea es una conclusión que yo saco, que a lo mejor estoy equivocada. Entonces, sin empresa no hay economía. Yo creo que y sin eso... economía no hay estado del bienestar, ¿no? Nos podrían contestar cualquiera de los asistentes si les apetece, pero yo creo que está claro, ¿no? Que es fundamental. Son el eje por el cual podemos desarrollar muchísimas actividades económicas, porque, insisto, el Estado, y cuando digo Estado me refiero a Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, existen porque pagamos impuestos, para poder hacerlo, pero para poder pagar impuestos necesita ganar dinero, y para ganar dinero hay un sector público, pero hay un sector privado esencial para poder hacerlo. Bueno, María José, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros por estar aquí. Venga.